el programa A la Historia por Media Calle de la plataforma Voces por Media Calle. Este programa originalmente era a las 5 de la tarde. Por razones técnicas de que se fue la luz en Heredia y en algunos otros lugares, se rompió la interrupción, se rompió el programa que estábamos haciendo, se interrumpió el programa que estábamos haciendo a los pocos minutos de haber iniciado. Y se me ha ofrecido la oportunidad de retomarlo en esta hora, a partir de ahora. De manera que aquí estamos de nuevo con ustedes y vamos a tratar el mismo tema. Iniciamos esta tarde y ahora comentando el fenómeno de las elecciones en Costa Rica, de los procesos electorales. Y la idea mía era pues hacer énfasis en algunos aspectos de esos procesos electorales por la cantidad de preguntas que a veces me envían o me llaman a veces amigos y personas que logran mi teléfono por ahí para hacerme consultas sobre el proceso actual, sobre las convenciones actuales, sobre candidatos, etcétera. Entonces, y sobre las luchas internas en los partidos, que es algunas preocupaciones que la gente tiene. Y bueno, entonces sobre esto es que quiero hacer una reflexión esta noche. Desde 1953 nosotros tenemos procesos electorales como el que vamos a vivir en febrero del próximo año. ¿Por qué? Porque el proceso electoral de cada 4 años en Costa Rica se interrumpió con la anulación de las elecciones de 1948. Justamente ese año, 1948, los resultados electorales, como era lo usual, era lo constitucional, era lo legal que había que hacer, se pasaban a la Asamblea Legislativa, que en esa época se llamaba Congreso. Y el Congreso era el que analizaba los resultados electorales y podía rechazarlos, podía no aceptarlos. Lo usual es que lo aceptaba, pero bien podía también anularlos. Sucedió en 1948 cuando el resultado electoral que se pasa al Congreso llevaba un informe, un voto salvado que se llama, de uno de los magistrados electorales señalando algunas irregularidades, y eso dio pie para que el Congreso, sus diputados mayoritarios, que eran del Partido Republicano de Calderón Guardia y del Partido Vanguardia Popular o Comunista, que jefiaba Manuel Mora, anularan el proceso electoral de la candidatura presidencial de Otilio Ulate Blanco, quien en las elecciones de 1948 había resultado ganador. Bueno, eso provocó la insurrección militar de Figueres, provocó una guerra civil interna que duró más o menos un mes, con un saldo de unos 3,000 muertos, en términos generales. A mediados de abril, 17 de abril, la situación era terriblemente tensa ya en el país. El ejército de Figueres, el Ejército de Liberación Nacional, como se llamaba, prácticamente había ganado todos los combates contra el gobierno y contra los comunistas que luchaban con el gobierno. Las fuerzas institucionales o del gobierno no habían ganado nada, no habían liberado ningún territorio ocupado por Figueres. Figueres era el que venía ocupando el territorio nacional y cercando la ciudad de San José. La batalla de San José se sentía como una gran carnicería, una gran matanza, una situación que iba a ser sangrienta. Dichosamente se iluminaron mentes en aquel momento para tratar de buscar una salida a ese conflicto y tratar de evitar la batalla de San José. Eso fue lo que provocó el encuentro de Ochomogo, lo que se llama el Pacto de Ochomogo, donde se reunieron José Figueres y Manuel Mora, se sumaron a ese encuentro Benjamín Núñez y Carlos Luis Fallas. El resultado de ese encuentro fue una carta que mandó Benjamín Núñez a los comunistas y al gobierno, señalando lo que se había acordado en Ochomogo. Y para facilitar el tránsito hacia
el gobierno de Ulate. En teoría, por supuesto, el gobierno de Picado, de acuerdo a lo que quería Figueres, debía renunciar, que no renuncia. Picado sencillamente pide un permiso sobre la gestión de su gobierno, asume la presidencia su vicepresidente, que era llamado designado a la presidencia, Santos León Herrera. Por eso Santos León Herrera termina el gobierno constitucional de Teodoro Picado, que finalizaba el 8 de mayo de 1948. Pero el 8 de mayo de 1948 no le entregan el gobierno a Ulate. ¿Por qué? Porque Figueres, que era el jefe de las armas, el militar triunfante, el que había puesto fin a la guerra, se impone sobre Ulate y le da técnicamente un golpe de Estado. Le impone el pacto Ulate-Figueres, con el cual Figueres se compromete a entregarle el gobierno 18 meses después, prorrogables a 24, mientras él va a gobernar un periodo a partir del 8 de mayo. Así, el golpe de Estado Ulate lo saca del poder de manera inmediata y entra Figueres el 8 de mayo, donde Santos León Herrera le entrega el gobierno, el pase de gobierno. Pero no es un gobierno constitucional el de Figueres, al contrario, es una dictadura, un golpe de Estado. Como golpista y como dictador, inmediatamente suspende la constitución política que existía, la de 1871. Empieza a gobernar sin constitución. Elimina, porque destituye a todos los funcionarios de la Suprema Corte de Costa Rica. Elimina a todos los magistrados y los nombra a dedo, los nuevos, por decreto. Elimina a las autoridades municipales del país y las nombra a dedo por decreto. Ahí sienta las bases de lo que en el futuro va a ser parte de su movimiento político que funda en 1951 el Partido Liberación Nacional. Y así sigue operando. Bueno, por supuesto, toma medidas persecutorias, restrictivas y prohibitivas contra los funcionarios y miembros de los partidos que habían sido protagonistas del periodo anterior, especialmente los comunistas, Partido Vanguardia Popular, que lo ponen fuera de la ley, y del republicano calderonista y a Calderón Guardia, que incluso en su momento lo declararon hasta traidor de la patria. Bueno, así fue el gobierno de Figueres, no vamos a hablar hoy de eso. Entonces, en el año 48, Figueres toma la decisión de convocar a una asamblea constituyente, eso es muy importante. Y en el año 48 se hacen elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, para nombrar diputados constituyentes, que son los que redactan la constitución política, que lo hacen en el año 49. Y termina la Asamblea Nacional Constituyente el 7 de noviembre de 1949, aprobando la Constitución y reiniciando la vida política institucional y constitucional del país a partir de ese momento, en que también 1949, 7 de noviembre, se le entrega el gobierno a Otilio Ulate, la presidencia de la República, e inicia él su gobierno. Pero para eso, también en el año 49, se convocaron elecciones de diputados para darle al gobierno de Ulate una asamblea legislativa constituida debidamente y que se armonizara entonces un poder ejecutivo y una asamblea legislativa. Y así empezó a armarse el proceso constitucional de Costa Rica, con una elección presidencial que arrancó del año 48, que se impuso en el año 49, encabezada por Otilio Ulate, y una asamblea legislativa especial que se nombró por elecciones en 1949 para acompañar el ejercicio presidencial de Ulate. Ese gobierno de Ulate terminó en 1953, el 8 de noviembre de 1953. ¿Por qué? Porque a Ulate le dieron un plazo de 4 años. No le dieron 4 años y 6 meses para que terminara
el 8 de mayo, ¿verdad?, de 1954 y haber ordenado debidamente a partir del 54 periodos de 4 años de gobierno. De manera que las elecciones, tal y como ahora las conocemos, con el Tribunal Supremo de Elecciones que tenemos actualmente, empezaron en cierta forma en 1953, aunque ya hubo las elecciones de diputados de el 49 y se habían hecho las de la Asamblea Constituyente. Pero digámoslo, empecemos con el 53. En esa época habían 45 diputados. Bueno, ese gobierno del 53 duró desde el 8 de noviembre del 53 hasta el 8 de mayo de 1958, y a partir de 1958 ahí sí se regularizaron ya los periodos cuatrienales, ¿verdad? Cada 8 de mayo cambia gobierno, de manera que ya el gobierno de don Carlos Alvarado ya no le quedan 365 días, sino que le quedan 364 días o 363 días si este programa se ve mañana. Y va en la cuesta del tobogán, don Carlos Alvarado, ahí para abajo ya, ¿va? Para abajo como gobierno y para abajo en imagen. De eso vamos a hablar bastante este año. Entonces, a partir de 1953, de nuevo, elecciones nacionales. 2 partidos disputaron la elección del 53. José Figueres había fundado Liberación Nacional en 1951. El título de Liberación Nacional en recuerdo del Ejército de Liberación Nacional, como él llamó a su falange combativa durante la guerra, llamada el Ejército de Liberación Nacional, partido que funda Partido de Liberación Nacional. Muy bien. Fernando Castro Cervantes fue el factor opositor a Figueres en aquel momento y fue el que aglutinó de muchas maneras a los sectores opositores con el Partido Demócrata. En aquel momento, en 1953, le impidieron participar en esa elección a Mario Echandi Jiménez con el Partido Unión Nacional porque lo inhabilitaron. La inhabilitación es una figura que se usa justamente para sacar opositores del ranking político, del escenario político. Todavía se usa en Venezuela montones de veces, en Nicaragua y en otros países suramericanos usan esa forma de eliminar opositores usando la figura de la inhabilitación política. Entonces, es como quitarle derechos a las personas de participación y a los partidos políticos también. Pero en 1953, aunque Echandi no pudo ser candidato a la presidencia, fue electo diputado. Y fue un diputado de pelea muy importante. Casi solo estaba él ahí en esas peleas que le dieron una gran figura y lo levantaron para que en 1958 él fuera candidato a la presidencia contra Francisco Orlich del Partido Liberación Nacional. En ese momento el partido, bueno, ahí habían ya partidos ilegalizados. Desde 1948 hasta 1974 legalmente pusieron fuera de la ley al Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, y con muchas denominaciones que tuvo durante ese periodo, ilegalizaron varios partidos. Casi 10 partidos políticos fueron puestos fuera de la ley en ese periodo para no participar en elecciones los comunistas. A los comunistas no les permitían organizarse para votar por ellos mismos. Es decir, no les quitaron los derechos electorales a los ciudadanos, pero a los comunistas los obligaban a votar o por Liberación o por los otros partidos. Así de triste y contradictorio fue el proceso. No pueden votar por ellos mismos, pero pueden votar por nosotros, decían ellos, o por otros, y así los pusieron a votar. Y en cierta forma también eso fueron las bases del bipartidismo nacional. Cuando uno establece mecanismos de restricción política, de organización política para ciertos ciudadanos que no pueden organizar sus propios partidos,
obligan a dos cosas, o al abstencionismo político de esos ciudadanos o a escoger el menos malo de lo que consideran esos ciudadanos dentro de la oferta electoral que hay. Y así se fue constituyendo un proceso electoral a partir del 53, donde se votaba en algunos casos hasta 1966 por el menos malo, digámoslo así, de las ofertas electorales. Y el menos malo en un momento podía ser la unidad y en otro momento podía ser liberación, para ponerlo más o menos en esos términos, que fueron como la base del desarrollo del bipartidismo nacional importante. Bueno, en el año 58 Mario Echandi postula la candidatura, Francisco Orlich postula la suya, y dentro de Liberación se produce una ruptura, porque Jorge Rossi fue derrotado por Chico Orlich como candidato en las primarias que habían tenido. Y de ahí se sale Jorge Rossi, funda un partido llamado Independiente y se presenta a las elecciones causándole un daño, obviamente, a Liberación Nacional en la candidatura de Francisco Orlich y favoreciendo en ese sentido el triunfo de Mario Echandi Jiménez. De manera que pugnas al interior de partidos empezamos a verlas en el caso de Liberación desde 1958. De manera que eso es normal. Ver la pugna que hay ahora ahí por la convención es normal, es aceptable. No hay por qué preocuparse ni asustarse. Ahí siempre va a haber humo blanco, siempre va a haber un candidato que sale, como ha salido en todos los procesos electorales anteriores, donde ha habido pugna también. Ahora vamos a hacer un recuento de algunas de esas pugnas. Pues bien, en ese escenario del 58 fueron electos diputados Daniel Oduber, Francisco Orlich y Enrique Obregón Valverde, un personaje interesante, uno de los políticos más lúcidos del país, un hombre que parece un poeta de la política, o hace de la política poesía, digámoslo de esa forma. Escribe todavía con frecuencia a sus 95 años en el periódico La Nación de vez en cuando. Y verdaderamente hay que leerlo. Es una riqueza para el intelecto leer a Enrique Obregón, para disfrutar sus escritos y para pensar, porque lo pone a uno a pensar. Muy bien, las elecciones de 1962, Orlich, que había sido diputado del 58 al 62, va a ser el candidato del Partido Liberación Nacional. En ese momento se enfrenta a Rafael Ángel Calderón Guardia, que está vivo todavía, que vuelve a participar en el proceso electoral, pero con un partido dividido, porque Otilio Ulate, bueno, que fue opositor a Calderón, pero ya era parte de la oposición a Figueres, van divididos. Ulate por un lado y Calderón por otro. Y al mismo tiempo, Enrique Obregón Valverde se sale de Liberación Nacional junto con Marcial Aguiluso Orellana, que había sido uno de los legionarios de la Legión Caribe, que había venido en el 48 a participar en la lucha política militar en favor de Otilio Ulate y con Figueres. De manera que durante esa década Marcial había sido liberacionista. ¿Y qué sucede? 23 en julio, perdón, en Cuba, en la década del 50, desde el 26 de julio de 1953, ¿verdad? Con el levantamiento de Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada y el apresamiento que hay de él y de los líderes estudiantiles que lo hicieron y populares, y luego de su apresamiento en Isla de Pinos y luego su expulsión a México y después el retorno de Fidel a Cuba en el Granma para iniciar su guerra de guerrillas en la Sierra Maestra contra la dictadura de Fulgencio Batista, despertó en el continente una gran simpatía. Y sobre todo porque la guerrilla de Fidel no era una guerrilla declarada marxista, ni comunista, ni socialista, ni mucho menos. Era una lucha contra la dictadura por la democracia. Y en ese sentido
sectores del continente, especialmente socialdemócratas, entre ellos el mismo Figueres, empiezan a simpatizar con la lucha de Fidel y hasta ayuda le dan. Y Enrique Obregón y Marcial Aguiluz se identifican plenamente con la lucha fidelista en aquellos días. Y Fidel, que todavía no ha declarado la triunfa en el 59 y hasta el 61 declara su revolución socialista, todavía en el año 61 para la campaña electoral, Enrique Obregón y Marcial simpatizan con aquel proceso político y fundan Acción Democrática Popular, tratando de imprimirle un sesgo más centro-izquierda o más izquierdista a Liberación, que no pudieron hacerlo y lo hacen aparte. En ese momento eligieron también a un diputado, Julio Suñol Leal, que jugó un papel muy importante, un periodista durante los primeros 3 años de su gestión de diputado, como un hombre progresista, de izquierda, etcétera, que es el papá de Roberto Suñol Prego, que ha sido recientemente un precandidato dentro de la Unidad Social Cristiana, que tuvo que retirarse por razones médicas. Obviamente entre el padre y el hijo hay también una distancia ideológica muy importante. Mientras Julio fue bastante progresista en la candidatura electoral y en su ejercicio de diputado, Roberto es una persona muchísimo más conservadora políticamente. Bueno, así se desarrolló ese periodo, pero ahí fue una situación en la que Chick Corliss se enfrenta a Calderón Ulate y gana. Había sido derrotado en el 58. Esto es importante entenderlo también. Liberación Nacional, en el ejercicio político de su vida, le dio oportunidad a los candidatos presidenciales que salían derrotados de repetir candidatura presidencial por lo menos una vez. Así lo hizo Chick Corliss. En el año 58 perdió, repitió en el 62, ganó. Igual lo hizo Daniel Uber, fue candidato en el 66, perdió. Le dieron una segunda oportunidad, no en el 70, en el 74. Muy bien, ahora explicamos algo de eso. Luego vino Luis Alberto Monge, que le dan la candidatura en el 78, que la pierde contra Rodrigo Carazo, pero le dan una segunda oportunidad en el 82. A partir de ese momento no hubo más segundas oportunidades para los candidatos presidenciales oficiales de Liberación Nacional. A partir del 82, todos los candidatos de Liberación Nacional a la presidencia de la República se la juegan por sí solos, en una sola candidatura. Y si quieren ir a una segunda posibilidad, en caso de que pierdan, tienen que irla a pelear con otros precandidatos. Pero ya no hay una decisión de partido de darle oportunidad por segunda vez a alguien que ha perdido. Por eso, los candidatos posteriores al 86 fue Oscar Arias. En el 90, Carlos Manuel Castillo ya no tuvo segundas oportunidades. En el 94 fue José Figueres. Ahora tiene segunda oportunidad porque existe la segunda oportunidad para él como expresidente de la República y porque está jugándosela, igual que todos los demás. No es porque el partido tomó la decisión de que él sea, no, se la juega con todos los demás precandidatos que tiene Liberación. En el 98 fue José Miguel Corrales, no le dieron segunda vuelta. En el 2002 fue Rolando Araya, no le dieron segunda vuelta. En el 2006 juega Oscar Arias de nuevo y arrasa talladito con el 40%, gana la elección. En el 2010 Laura Chinchilla arrasa con el 48% en la elección. En el 2014 Johnny Araya asume la candidatura y no le dan segunda oportunidad. La ha pulseado, sí la pulsea, pero no tiene segunda oportunidad oficial. El partido ya no le da la segunda oportunidad. 2014, Antonio Álvarez de Santi. Ah, no, ese fue Johnny Araya. 2018, Antonio Álvarez de Santi tiene su candidatura oficial en Liberación, ya no tiene segunda oportunidad. La pulseó ahora, vio que no era su momento,
terminó dándole la adhesión a José María Figueres. Muy bien, esa es la ruta para entender que ya no hay segundas oportunidades oficiales donde el partido impone la candidatura, donde el partido decide por una cuestión eminentemente política quién debe ser el candidato. Aquí no, aquí se la juegan entre los que existen y aparecen como posibles candidatos. Muy bien. Entonces, en el 62 ganó Orlich con un partido debilitado y fragmentado por Enrique Obregón. En el 66, Liberación se enfrenta a la unidad de las fuerzas opositoras que están aglutinadas alrededor del profesor de la universidad José Joaquín Trejos Fernández en la unificación nacional, una coalición. Aquí, candidato de Liberación es Daniel Oduber en convención nacional del partido. Se impone él. De la convención nacional en ese momento era el Congreso del partido. Y se impone él como el candidato de Liberación. Pierde. Es una campaña feroz, donde Liberación fue acusado de comunista, donde Daniel Oduber fue acusado de comunista. En fin, una campaña verdaderamente tensa en el partido. Eduardo Mora Valverde, hermano de Manuel Mora, dirigente comunista, ambos sacó un folletito ahí pequeño en aquella época bajo el título En honor de ser comunista, como para destacar y rescatar el peso del derecho de los comunistas a ser comunistas y a valorarse o autovalorarse, porque fue tan denigrante la campaña contra Daniel Oduber que el mismo Daniel le tuvo que meter pleito al periódico La Nación y a otros sectores en ese sentido, porque le echó la culpa obviamente a la campaña anticomunista de haberlo enfocado a él como un comunista que no era, y que ese fue el factor degradante de su candidatura. Pues bien, en la elección del 70 no le dan la oportunidad a Daniel Oduber de repetir de manera inmediata como se la dieron a Chico Orlich, sino que en el 70, debido a que habían sido derrotados en el 66, aparecen candidatos de Liberación Nacional como Rodrigo Carazo, ¿verdad? Daniel Oduber, también, que empezaron a pulsearla para ser candidatos, y se les atravesó José Figueres. Carazo no aceptó la intromisión de Figueres, que en esa época él podía reelegirse. Ya en el año 69, en el gobierno de José Joaquín Trejos, se había establecido una reforma constitucional absolutamente inconstitucional de prohibir la reelección de los presidentes. ¿Por qué? Porque la reelección de los presidentes la había establecido la Asamblea Constituyente, y los derechos que se establecen en una Asamblea Constituyente no pueden ser disminuidos, debilitados ni eliminados. Pueden ser mejorados, fortalecidos o ampliados, pero nunca disminuidos o eliminados. Y restringir o eliminar un derecho de ciudadanos a ser reelectos presidente, aunque sean 4 gatos, eso era disminuir derechos constitucionales. Y eso lo hizo la Asamblea Legislativa en 1969, justamente para meterle un travesaño a Daniel Oduber, porque lo veían como un candidato sumamente peligroso y fuerte para que en el futuro se estuviera candidateando. Y efectivamente Daniel era uno de los personajes más cultos en su formación personal y política que tuvo el país. Culto en cultura general y culto en ideas políticas. En fin, pocos presidentes han sido cultos como él, como Teodoro Picado, en fin, como Oscar Arias, en fin, uno podría citar unos cuantos ahí, ¿verdad?, que tienen cultura general, formación general. Bueno, Daniel era uno de esos personajes importantes en ese sentido. En el año 69, en Liberación, se había desarrollado un grupo que se llamaba Patio de Agua, donde estuvo Rodrigo Carazo, Johnny Echeverría Abril, el padre de Núñez y algunos otros personajes muy significativos de Liberación Nacional, tratando de imprimir una línea programática progresista de izquierda a Liberación. Por supuesto que ahí hubo también una contrapropuesta al documento de Patio de Agua.
Y eso hizo que cuando Rodrigo Carazo quiere ser candidato en el 69 y Figueres se les mete, obstaculizándoles, pensando Figueres quizás que la participación de él era más atractiva y más segura para ganar las elecciones en el 70 que la de nuevos candidatos, como hubieran sido el propio Daniel o el mismo Rodrigo Carazo. Y entonces Rodrigo sale de ahí y termina, digamos, creando un nuevo partido, Renovación Democrática, y Renovación Democrática empieza a participar en las elecciones del 74, que elige 3 diputados muy importantes, entre ellos Johnny Echeverría, que jugaron un papel muy destacado en la Asamblea Legislativa. Así avanza la elección del gobierno de Figueres. Digamos también otra cosa importante del gobierno de José Joaquín Trejos y del mismo Figueres. En la administración Trejos hubo una crisis internacional en la economía mundial que afectó los mercados de venta de productos como el café. Y nosotros vendíamos café. Y nos restringieron cuotas y nos bajaron precios. Y eso provocó una crisis interna en el país muy grande entre los sectores económicos poderosos, no solo de Liberación Nacional, sino también de la unidad, de la oposición política. Y esto condujo a que don José Joaquín Trejos, obviamente con el concurso y apoyo de los cafetaleros, muchos de ellos anticomunistas, le solicitaran a Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Comunista de Costa Rica, que cumpliera el papel de agente comercial del gobierno de Costa Rica para vender la cosecha de café, y después se hizo igual con la de azúcar en el gobierno de Figueres, en los países socialistas, para salvar la tanda interna. El Partido Comunista tomó la decisión de apoyar aquella gestión. Manuel Mora salió en misión oficial, con pasaporte oficial, a pesar de tener prohibición de participación electoral con partido propio, a gestionar venta en los países socialistas con bastante éxito. En aquellos años lo acompañaron 2 personajes. Ricardo Quesada López Calleja, que era sobrino de Carmen Lira, y Max, un cafetalero liberacionista muy importante, Max Blanco Brunetti, que acompañó en esa misión a Ricardo y a Manuel Mora. Max Blanco oficialmente representando los intereses de los capitalistas costarricenses. Y fue exitosa la venta de café. Y después fue exitosa también la venta de azúcar, a pesar de que la Unión Soviética no tenía necesidad de comprar azúcar, porque era en ese momento el principal productor de azúcar de remolacha del mundo. Sin embargo, también compró cuota azucarera y salvó aquí la tanda de los azucareros como Jiménez de la Guardia y los empresarios de la Nación y otros. En una época en que ellos hacían campaña también para que no se establecieran relaciones diplomáticas con los países socialistas, las ventas de café y azúcar empezaron a salvar la tanda de esos cafetaleros y la economía nacional. Bueno, esa situación de venta de café condujo también a que se crearan condiciones para inscribir un partido político en el año 70 que llevó a la elección a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz, que ya se había separado de Liberación Nacional, al Congreso. Una anécdota. En el año 69 estaba en proceso de inscripción el partido Bloque de Obreros y Campesinos e Intelectuales. Hacia mediados del año se hablaba de que lo iban a ilegalizar. Entonces tomamos la decisión de hacer una huelga de hambre. Iba yo a la huelga de hambre acompañado también de Luis Orlando Corrales López, ambos dirigentes estudiantiles del Partido Comunista en la Universidad de Costa Rica, que nos íbamos a meter en una huelga de hambre para presionar para que no ilegalizaran al bloque. En ese sentido nos preparó para la huelga de hambre el doctor Gilberto Bonilla Rojas, que era cardiólogo, miembro del Partido Comunista,
compañero de la célula donde estaba también el doctor Luis Burstein, el ingeniero Herrera, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, Rodolfo Cerdas, que en esa época era comunista, en fin, un grupo de intelectuales muy importante. Bueno, el doctor Gilberto nos empezó a preparar para la huelga porque a una huelga de hambre no se puede ir improvisadamente, hay que prepararse, no solo anímicamente, sino también psicológicamente, mentalmente y sobre todo físicamente. Hay que hacer una preparación física porque uno empieza a reducir la ingesta de la comida y a sobrevivir a punta de agua. Pues bien, estábamos ya anunciando la huelga de hambre que le íbamos a iniciar ahí en el Parque Central cuando apareció don Manuel Mora Valverde y nos dijo, miren muchachos, hay que parar la huelga de hambre. Pero Manuel, si es que vamos a hacerla por la inscripción del bloque, sí, pero al bloque lo van a ilegalizar, dice. Y las huelgas de hambre no se hacen con objetivos imposibles. Ninguna huelga de hambre se hace para que los que están en huelgas se mueran. Se hacen para mover gente alrededor de los huelguistas con objetivos posibles. Y el objetivo aquí ya no es posible. Pero, nos dice, resultado de las negociaciones que hemos venido haciendo de ventas de café y eso, estamos negociando también la posibilidad de inscribir otro partido. Entonces, que ilegalicen el bloque, lo van a ilegalizar, pero vamos a tener opción de inscribir el partido Acción Socialista que fue inscrito y llevó a la Asamblea Legislativa a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz. Bueno, esa es una anécdota personal, pero que está asociada a esos días de esa lucha importante en ese momento. Bueno, así inició el gobierno Carazo. Y es, de Figueres, y es Figueres también el que, con motivo de esas relaciones y de la presencia de algunos cafetaleros importantes que estuvieron de acuerdo en eso, empezaron a gestionar también la necesidad de establecer relaciones con los países socialistas. Y la campaña original que tenían algunos medios de comunicación, entre ellos mismos La Nación, después pasó a ser una campaña neutralizada porque los mismos cafetaleros y azucareros de La Nación se vieron beneficiados con aquella venta de café y azúcar a la Unión Soviética. Y se fue apaciguando la situación y además se vio que establecer relaciones con la Unión Soviética tampoco era traer al diablo a Costa Rica ni traer un dragón que se iba a comer a medio mundo. No pasó nada. Bueno, así fue. Las elecciones de 1974, ya en ese periodo en que Manuel Mora y Marcial llegan a la Asamblea, también se negocia con el gobierno y con otros partidos políticos ahí la necesidad de reformar la Constitución para eliminar el segundo párrafo del artículo 98 que se aplicaba para la ilegalidad de los partidos de izquierda. El artículo decía más o menos así: se prohíben aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales atenten contra la democracia. Y no decía cuál partido, podía ser cualquiera. El mismo Partido Liberación Nacional tenía vínculos internacionales. Lo que era la unidad, los demócratas cristianos en ese momento tenían vínculo internacional. Ya existía el Partido Demócrata Cristiano en Costa Rica. Bueno, a ellos no se les aplicaba eso, solo se aplicaba a los partidos comunistas que tenían también vínculos internacionales con los comunistas de otros países. Bueno, así fue desarrollándose el gobierno de Figueres, el gobierno del 70 al 74. En el 74 la elección, entonces ahí sí se le repitió la segunda oportunidad a Daniel Oduber de ser candidato a la presidencia. Tuvo que disputar esa elección Daniel Oduber, sí, con Hernán Garrón, limonense, muy importante, era un gran liberacionista, y ahí se enfrentó, bueno, y quedó Daniel. Así son las discusiones políticas. No fue la convención nacional abierta que tienen hoy, es la lucha interna de candidaturas dentro de un partido. La coalición Unidad Nacional, en aquel momento, en el 74, llevaba a Guillermo Villalobos Arce, a Francisco Calderón Guardia, ya el doctor Calderón había muerto en 1970, y a Fernando Ortuño. Fernando Ortuño es un personaje muy interesante. Cuando murió Carlos Lee Fallas, en 1966, llegó a la vela en el local del Partido Comunista, ahí en el barrio de Los Ángeles, y pidió hacer guardia de honor. ¿Por qué? Porque en la guerra civil lo habían capturado y un grupo quería fusilarlo.
y Carlos Luis Fallas se opuso, dijo que ellos no andaban fusilando a nadie y le salvó la vida. Y eso siempre se lo agradeció Fernando Ortuño a Carlos Luis Fallas. Y el día de su muerte llegó a hacerle memoria haciendo parte de la escolta de honor ante su féretro. Bueno, esa fue parte de ese proceso. En el caso de Daniel Oboer se enfrentó a Fernando Trejos Escalante, que fue como el candidato más importante de la oposición en aquel momento. Bueno, no pasó nada, ganó Daniel Oboer, arrasó. Y todavía arrasó con muy buenos sucesos porque en el plano internacional tuvo una situación económica bastante favorable, a pesar de una crisis mundial que había habido de petróleo y otras cosas, pero había tenido también precios favorables en productos. Para el 78, en el 74, Carazo participa con partido propio a nivel nacional y diputados, eligió 3 diputados, entre ellos Johnny Echeverría, y en 1978 Carazo impulsa la coalición Unidad y ahí se unen el partido Renovación Democrática, que era el de Carazo, el Unión Popular, el Republicano Calderonista y el Demócrata Cristiano del profesor Barahona Jiménez y otros intelectuales. Participó en el año 78 una coalición de izquierda, ahora sí, Pueblo Unido, la Organización Socialista de los Trabajadores, que impulsaba la candidatura de Alejandra Calderón Fournier, hermana Rafael Ángel Calderón, hija del doctor, que después falleció lamentablemente en un accidente automovilístico ahí en Guadalupe, y el Partido Nacional Independiente de Jorge González Martín. Ahí ganó, obviamente Carazo arrasó. 2 gobiernos seguidos de liberación era suficiente. En este país, hasta ahora, 2 gobiernos seguidos de un mismo partido, el pueblo aguanta. Ya 3 cuesta mucho que lo aguanten. No tenemos una experiencia de eso. No sabemos si con el PAC la gente va a aguantar 3 gobiernos del PAC. Por lo menos si vemos la revisión histórica, solo 2 gobiernos se han aceptado. El de Figueres y Oboer seguidos. El de Luis Alberto Monge y el de Óscar Arias seguidos. El de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco seguidos. El de Óscar Arias y el de Laura Chinchilla seguidos. Y ahora el de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado van seguidos. Pero como no hay elecciones todavía, no sabemos si va a haber una repetición del Partido Acción Ciudadana. Es una posibilidad real. Veremos a ver si el pueblo aguanta 3 gobiernos seguidos de un mismo partido. Ese es el gran reto de esta elección que viene. Porque en esta dirección la gente se enfrenta a 3 gobiernos del PAC o a un retorno de Liberación Nacional con José María o a un retorno de la Unidad Social Cristiana con cualquiera de los candidatos que van ahí. Porque ese es el escenario que hay hasta ahora. No hay un escenario diferente. Y ahora explico también por qué yo veo esa forma de desenlace en este momento. Puede ser que en los próximos semanas o meses cambie. En el año 82, en el año 78, el candidato de Liberación fue Luis Alberto Monge y perdió desastrosamente contra Carazo. Carazo, gran orador, gran político, carismático, una campaña enorme, fuerte en favor de él. Venía de Liberación Nacional, no era un tipo de temer, digámoslo así. En el año 82 le dan oportunidad a Luis Alberto Monge volver a repetir la candidatura y gana después del gobierno de Carazo, que para los efectos populares fue un desastre desde el punto de vista interno. En algunas cosas fue muy importante. La lucha antisandinista, el enfrentamiento con el Fondo Monetario fue políticamente nacional positivo, pero al mismo tiempo de consecuencias negativas desastrosas para el país. Bueno, entra Luis Alberto Monge cuando ya está triunfado el sandinismo en Nicaragua desde el año 79, se ha armado la gorda contra los sandinistas, se ha armado la contra, que operaba incluso desde Costa Rica con la complacencia de Luis Alberto Monge, con el apoyo de los Estados Unidos a Luis Alberto Monge y la crisis económica que había sufrido el gobierno desde el 78 al 82 con Carazo, le empiezan a meter $1 millón diarios regalados del gobierno gringo a Luis Alberto Monge. Y además de eso se produce
el escándalo Irán-Contras. El escándalo Irán-Contras fue un escándalo internacional de los Estados Unidos con el ejército de los Estados Unidos, donde se demostró que ellos estaban moviendo droga desde Irán hasta Centroamérica para que se vendiera aquí en Centroamérica y se pagara con la venta de la droga el apoyo de los contrasandinistas. De manera que los Estados Unidos comerció drogas. Y desde esa época para acá, el camino de la droga quedó cimentado, abierto. Y hay muchas ramificaciones de todo tipo. Bueno, en el año 78, digámoslo también, en el caso, bueno, para el año 82, mejor dicho así, estamos hablando de ese periodo, Luis Alberto Monge se enfrentó en Liberación Nacional a Carlos Manuel Castillo. Le ganó Luis Alberto. Carlos Manuel Castillo la volvió a pulsear en el año 86 contra Óscar Arias, porque Carlos Manuel tenía el apoyo de Oduber, de Figueres y también de Luis Alberto Monge. En el caso de la elección del 86, Óscar Arias entró solo, para decirlo de esa forma, a pelear su propia candidatura. Es cuando dijo que él no llevaba muletas. Una situación parecida en esos conceptos es cuando Claudio Alpizar, actual precandidato de Liberación, dice que él va solo dentro de ese partido, ¿eh? Y que no va con apoyos internos. Bueno, es algo parecido. En aquella época Óscar Arias se impuso a Oduber, a Figueres, a Luis Alberto Monge y al propio Carlos Manuel Castillo. ¿Ah? Muy bien. Así triunfó Carlos Manuel Castillo, Óscar Arias en el 86, dejando el gobierno Luis Alberto. Derrotó a Rafael Ángel Calderón, su primera derrota. En 1990, Rafael Ángel vuelve a ser candidato de la Unidad. Ya se había creado la Unidad Social Cristiana en el gobierno Luis Alberto Monge. La coalición que había formado Rodrigo Carazo en ese periodo se evoluciona. En el 82 sigue como coalición, pero en el 83 negocian con el gobierno Luis Alberto Monge para constituir el Partido Unidad Social Cristiana con derecho a la deuda electoral. Y ahí empieza a arrancar la Unidad Social Cristiana. Y Rafael Ángel ya en el 86 es candidato de la Unidad Social Cristiana y los candidatos posteriores son de la Unidad Social Cristiana. En el 86, Rafael Ángel es derrotado por Óscar Arias, que ya había derrotado internamente a Carlos Manuel Castillo. En el caso de Óscar estaba en contra de continuar la guerra con los sandinistas. En el caso de Rafael Ángel Calderón estaba a favor de que Costa Rica siguiera manteniendo las bases militares y la ayuda a la contrasandinista desde nuestro territorio. Dichosamente en ese momento ganó Óscar Arias y se desmanteló todo ese apoyo logístico que tenía la contra en Centroamérica desde Costa Rica. En las elecciones de 1990, Rafael Ángel Calderón se impone como candidato del PUSC a Carlos Manuel Castillo, que era el candidato ahora oficial de Liberación Nacional y que había enfrentado a Rolando Araya Monge como candidato. Es decir, Rolando empieza a pulsearla dentro de Liberación en el 90 como candidato a la presidencia. En el 94, José María Figueres se enfrenta a Miguel Ángel Rodríguez en el principal partido opositor y José María tuvo que enfrentarse internamente a Margarita Perón, la esposa de Óscar Arias, a José Miguel Corrales, que tiene una segunda oportunidad de candidatura interna, no de candidatura oficial del partido, a Rolando Araya, que vuelve a pulsearla en el 94, a Francisco Morales, mi buen amigo, y a Juan Antillón Montealegre, también un buen amigo desde la época estudiantil, un muchacho brillante, intelectualmente brillante, gran escritor. Bueno, eso fueron. En el 98 ganó Miguel Ángel Rodríguez la presidencia de la República. Ahí se enfrentó ahora sí oficialmente a José Miguel Corrales, que era el candidato oficial del Partido Liberación Nacional, que se había enfrentado a Walter Coto Molina, un dirigente de Liberación joven, talentoso, inteligente, brillante, había sido diputado, presidente del Congreso, en fin, formado en Francia en Derecho Público y Administrativo, muy importante él, ¿verdad? Y
y José Miguel se impone como el candidato, que fue derrotado por Miguel Ángel en ese momento. Esa elección ya tuvo muchos partidos, entre ellos Fuerza Democrática con mi candidatura, el del PIN de Walter Muñoz, que todavía está Walter Muñoz ahí, volvió a la Asamblea Legislativa gracias a Juan Diego Castro. Movimiento Libertario en esa oportunidad se levantó por primera vez con otro candidato Federico Malabasi y diputado Otto Guevara. En este momento, a esta nueva elección, vuelven los dos. Después de que se habían agarrado, vuelven los dos. Ahora otra vez Federico como candidato presidencial y candidato a diputado a la vez por Cartago, y Otto Guevara candidato a diputado por San José, con un nuevo partido que ya no se llama Movimiento Libertario. Y ahí estuvo Sherman Thomas de los cristianos. En fin, hubo otros partidos allí. Ahí fue donde se rompió también el bipartidismo legislativo. Hasta ese momento, hasta esas elecciones, Liberación y la Unidad mantenían la mayoría parlamentaria absoluta prácticamente. En el 98 se quebró eso. Inclusive por iniciativa de Fuerza Democrática se intentó que el directorio legislativo se eligiera proporcional al resultado de las elecciones y la distribución de curules en la Asamblea Legislativa. Eso no lo aceptaron en aquel momento. Bueno, pero al final ya empezaban a darse las formas democráticas de la representación múltiple partidaria en el seno de la Asamblea Legislativa, gracias a la iniciativa nuestra de Fuerza Democrática en aquel momento. 2002, las elecciones, Abel Pacheco se enfrenta internamente en la unidad de Rodolfo Méndez Mata, ese extraordinario funcionario público brillante, ministro de Transportes que tiene este gobierno y que le da mucha luz a este gobierno y mucho apoyo a este gobierno por la obra que hace él. En el caso del 2002, Abel Pacheco se enfrenta a Rolando Araya, ahora sí como candidato oficial del Partido Liberación Nacional, que se había enfrentado en el interior de su partido a Antonio Álvarez de Santi, ¿verdad? Y al propio José Miguel Corrales, que ya había perdido la elección del 98, que trató de volver a ser candidato en el 2002, pero ya oficialmente el partido no le dio el apoyo, sencillamente le pusieron a jugar y Rolando ganó, ¿verdad? Por el PAC, inicia el PAC en el 2002, con Otón Solís, su trayectoria hasta hoy. En ese momento Otón había salido de Liberación Nacional, había sido un diputado y ministro de Liberación Nacional en distintas ocasiones. 2006, de nuevo Óscar Arias, candidato a la presidencia. No hubo primaria, no hubo oposición a la candidatura de Óscar, más bien Óscar fue jalado como del pelo para que fuera el candidato como la única opción posible de ganar, y fue la única opción posible de que Liberación ganara, raspando la olla en aquel momento con un 40% en las elecciones nacionales. Ahí volvió a participar Otón, volvió a participar yo como candidato, mi tercera candidatura. El PUS ya venía sufriendo un descalabro público y moral muy grande por la detención que hubo de los presidentes Rafael Ángel y Miguel Ángel, y encabezó la presidencia, la candidatura presidencial, Ricardo Toledo, que había sido ministro de la presidencia de Abel Pacheco y había jugado su papel importante allí. Y Antonio Álvarez se había salido de Liberación Nacional y había fundado un partido que se llamó Unión para el Cambio, con el que se enfrentó a Óscar Arias. Después de eso regresa otra vez a Liberación Nacional. Se levantó ahí para hacerle oposición a Óscar. En el 2010, Laura Chinchilla gana. No hay prácticamente oposición a Laura. Mujer, venía del gobierno de Óscar. El gobierno de Óscar estaba siendo bien recibido y bien percibido en el 2009. La candidatura de Laura Chinchilla fue arrasadora, 48% de votación contra un 40% de Óscar, lo cual indica también que el gobierno de Óscar fue bien valorado al final al darle un levantín tan importante a doña Laura Chinchilla. El PAC tuvo ahí su lucha interna con Otón Solís y Epsi Campbell. En el Partido Liberación Nacional, en el 2010, Laura le aparecieron ahí sus candidatos. Ahí tuvo a Johnny Araya y a Fernando Berrocal. Al final se impuso Laura Chinchilla. En el 2014 vino la elección de las elecciones nacionales nuevas. Liberación Nacional tuvo de candidatos a Johnny Araya,
Antonio Álvarez, que había regresado a Liberación Nacional, José María Figueres, que la pulsó también internamente, y Fernando Berrocal, ¿verdad? En el caso del PAC, a Luis Guillermo Solís se le enfrentaron Juan Carlos Mendoza y Epsi Campbell como candidatos. Esto para señalar que en los partidos políticos hay divisiones, pero que son divisiones naturales y normales y que no por ello el partido se quiebra de manera estructural o brutal como podría suceder y de alguna manera sobreviven. Entonces ahí funcionó así. En el 2018, Liberación Nacional impone la candidatura de Antonio Álvarez, ¿verdad? En el caso de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa se impuso como candidato natural. En el 2014 ya había sido Rodolfo Pisa candidato. Era vicepresidente de la fórmula que iba con el doctor Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández hizo una jugada horrorosa. A pocos días, menos de una semana casi, o una semana, o pocos días antes de que se cerrara el plazo de inscripción del partido, renunció a su candidatura, dejó el partido tirado y se fue, creando un caos terrible. Imagínense lo que es eso de que el candidato presidencial oficial renuncie a pocas horas casi de cerrar el plazo de inscripción. Dichosamente en el 2014 Rodolfo Pisa encabezó, digamos, a la Unidad Social Cristiana con decoro, con decencia, con elegancia, y sacó adelante el partido y lo convirtió en un líder político muy importante de ese partido, que volvió a repetir en el 2018 con mucha fuerza, rescató el partido, lo hizo crecer, le sacó más diputados. Bueno, y de ahí, por la situación particular de las elecciones del 18 y la crisis final que hubo alrededor de la decisión de la segunda vuelta, donde frente a Fabricio Alvarado y Rodolfo Pisa, habiendo sido desplazados Liberación y la Unidad de los procesos electorales finales, la gente se dividió, el país se dividió y los partidos políticos también. Liberación Nacional en carrera, todo el partido salió en carrera a darle apoyo a Fabricio Alvarado. Todo el equipo económico de Liberación salió ahí a rendirle en alfombra roja la posibilidad de un gobierno. En la Unidad Social Cristiana, toda la dirección política salió en carrera detrás de Fabricio Alvarado, sin sotanas, porque Fabricio no usa sotanas, pero a ver qué incienso le quemaban. Solo Rodolfo Pisa heroicamente se quedó separado, llamando la atención de que había que votar por Carlos Alvarado y no por Fabricio Alvarado. Y eso fue trascendental y eso fue fundamental para definir esa elección. Y así se definió esa elección. A la segunda ronda, Carlos Alvarado iba en segundo lugar, no era el primer candidato. En la primera ronda, el primer candidato había sido Fabricio Alvarado. Y en la segunda, la suma de Rodolfo, yo creo que fue el factor importante, más la toma de decisiones de la población del país en torno a Carlos Alvarado frente a Fabricio, por la discusión fundamental que había de derechos sociales y humanos en el trasfondo electoral. Y yo creo que eso fue muy significativo. Bueno, este recorrido que hemos hecho hoy es nada más para señalar entonces que en la historia político-electoral del país no hay un camino de rosas, es un camino de rosas y espinas. Y eso es natural que así sea en todos los partidos. He hablado hoy solo de los partidos grandes, igual podría decir de los partidos pequeños cuando hay ciertas disputas, tanto en la izquierda, cuando tienen que hacer negociaciones para el nombramiento de candidaturas y de ese tipo de cosas, que muchas veces, bueno, se amarraban, como en el caso Pueblo Unido, pero después se dividían. Caso Fuerza Democrática, la discusión de una doble candidatura llegó a la fragmentación en el 2001. Bueno, así es este tipo de situaciones, porque somos de carne y hueso y hay muchos intereses a veces personales de alguna gente que ve su interés personal y no los intereses políticos, que de un momento a otro pueden ser más importantes. Bueno, así sucede. En el Frente Amplio, en la última campaña electoral, hubo un fraccionamiento interno. No tuvo la crisis importante pública, pero sí hubo un fraccionamiento interno porque hubo heridos graves en torno a las decisiones que se tomaron para la elección de diputados, especialmente. Bueno,
Eso pasa en todos los partidos. Y en este momento ya estamos frente a la elección del 2022 con elecciones primarias o una convención abierta, como la ha convocado Liberación Nacional en, eh, en junio, que quieren trasladarla a julio. Esa es una discusión interna, no tiene más importancia. De esa discusión habrá quienes pensarán que eso es nada más para que se resuelva por convención o por asamblea. Atrasar una convención tiene riesgos para cualquier partido político, porque no es un problema solo de atrasarla una semana, es que la atrasan un mes. ¿Y quién garantiza que la pandemia no va a seguir creciendo? Nadie. ¿Y quién garantiza que no va a haber más restricciones? Nadie. Entonces, alargar el proceso convencional no es favorable para un partido como Liberación Nacional. Más bien pone en riesgo su propia estructura, pone en riesgo su propio proceso electoral. Si ya con esta ligera discusión florecen algunas contradicciones y hasta insinuaciones frente a otros candidatos, en el caso de que esto se agudice, podría implicar que un proceso de una convención se apele por alguna razón al Tribunal Supremo de Elecciones y obliguen a hacerla de nuevo como ya lo hizo en otra ocasión el Tribunal de Elecciones, que obligó a que se repitiera una convención. Y volver a hacer una convención hay que durar mes y medio. Y si ya estamos terminando mayo y se va a hacer la convención en junio, si se atrasa a julio y esa se apela y la otra va para agosto y la de agosto se puede apelar, se quedan sin candidato y se quedan sin participación electoral. ¿Y quién diría entonces que una acción de esa naturaleza no es intencional? También puede ser una acción perversa, intencional, de atrasar un proceso electoral con ánimo de que el partido no se inscriba. Todo puede suceder. Aquí todo juega. Esas pasiones en política son así. No es que vamos a ir a la convención, vamos a posponerla y todos amiguiticos después de que termine. No, no es así. Cuando perdió José María frente a Antonio Álvarez cortó rabo y orejas y no permitió nada. No llamó a los figueristas y los figueristas tampoco fueron allí. Y eso ya es un partido dividido, un partido debilitado, y eso ayudó a la crisis de esa campaña electoral. Aparte de errores tácticos y estratégicos de la propaganda, igual que con la época de Johnny, vinieron al suelo y para peores ni siquiera quedaron de finalistas en la segunda ronda. Por primera vez en la historia político-electoral del país, la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional no quedaron de finalistas en un proceso electoral, ni siquiera para ir a la segunda ronda. Bueno, entonces estamos a las puertas de una convención en Liberación Nacional, estamos a las puertas de una convención en la Unidad Social Cristiana, donde es más leve, más suave, más ahí sin grandes tragedias. 3 candidatos ahí disputándose, un cuarto candidato que se retiró por razones médicas, y los 3 candidatos que quedan, Erwin, la Linet y el diputado Muñoz, ni fu ni fa para mí, ¿verdad? Pero en todo caso son los candidatos que tienen la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? De esos, me parece que Pedro Muñoz es el que más carga negativa le imprime a la posibilidad de una candidatura oficial de ese partido. Demasiado conservador, en fin, me parece que es un retroceso para la Unidad Social Cristiana y un retroceso que lo va a medir electoralmente también. Creo que no va a sumar nada. Y que puede restar mucho en votos, en porcentuales, obviamente, y en diputados que tienen. Cuidado. En todo caso, eso es lo que hay ahí. Ahí no hay dónde escoger. En Liberación Nacional, el grupo con José María, un grupo de candidatos que había que se unió alrededor de José María, que aparenta ser el candidato más fuerte dentro de Liberación Nacional, y de todos los candidatos existentes en el país, igualmente en este momento se siente como el más fuerte, ¿verdad? A esto hay que sumar algo que puede ser importante, y es que
la crítica al gobierno de Carlos Alvarado se hace fundamentalmente a la crítica al presidente, a la persona. Y cuando esta crítica se hace y se refleja en encuestas contra la figura del presidente Carlos Alvarado, la gente empieza a pensar que no se debe improvisar presidentes, porque esa es la imagen que se está dando y esa es la imagen que circula en corrillos, en la crítica, en el análisis de que la Acción Ciudadana ha improvisado presidentes tanto a Guillermo Solís como a Carlos Alvarado. Y cuando este enfoque se produce en esa dirección, entonces la reacción es no improvisar candidatos, no improvisar presidentes, tienen una responsabilidad muy grande. Y si no se debe improvisar, entonces ¿a quién se debe poner? Y entonces la gente empieza a ver un poco hacia atrás entre los candidatos que hay. Y entonces es los que no son improvisados, los que han tenido ejercicio presidencial. Y en ese sentido, solo Figueres vislumbra como un posible candidato fuerte con la mayor experiencia en ese sentido. Candidato que ya fue presidente, que fue ministro, que tiene un recorrido internacional muy importante, que es empresario, tiene un haber a su favor que lo potencia en el escenario como el candidato más fuerte a la vista hasta este momento, ¿verdad? Como partidos igual pueden verse a Liberación y a la Unidad Social Cristiana porque son los partidos que han gobernado. Si el Partido Acción Ciudadana se considera que no ha servido para gobernar, aunque no se haya hecho un buen balance del gobierno de Luis Guillermo y del actual de Carlos Alvarado para ver qué aportaron a la historia del país como cosas positivas, y ahora se ve todo negativo, entonces vuelven la mira hacia los partidos que han gobernado, porque no se trata ahora de improvisar. Primero, no se improvisan candidatos y tampoco se improvisan partidos gobernantes. Entonces aquí empieza el enfoque hacia Liberación y la Unidad como las posibles alternativas más fuertes frente al Partido Acción Ciudadana, que es un partido fuerte en gobierno. Y es un partido fuerte en gobierno porque la gestión de Carlos Alvarado se separa del partido. El partido mismo se ha separado de Carlos Alvarado. El partido mismo critica a Carlos Alvarado. Públicamente, la comisión política del partido saca pronunciamientos diciendo no estamos de acuerdo, no nos gusta lo que está haciendo. Y entonces hay un distanciamiento que para efectos electorales puede ser atractivo para una masa de la población que ven al partido, ya no al gobernante, ¿ah?, como una máquina, como una organización sana, importante, crítica, con posibilidades de volver a gobernar. Ese es el escenario que está pintando en este momento. Entonces, de esta manera es como yo también veo ese escenario. Tres partidos principales: Acción Ciudadana porque está en el gobierno, Liberación Nacional porque es el que más veces ha ejercido la presidencia de la República, 9 veces de 17 gobiernos que han habido, la Unidad Social Cristiana porque la ha ejercido 6 veces de esos 17 gobiernos, ¿ah?, el PAC porque ha ejercido 2 veces la presidencia. A nivel de partidos son los partidos con mayores posibilidades si la gente atiende a partidos con experiencia de gobierno. Si es por personas, solo Figueres lleva aquí la delantera en términos de experiencia gubernativa. Nadie le queda. Si Figueres logra salir adelante dentro de Liberación Nacional como el candidato oficial, es probablemente la figura también más poderosa, probablemente la más atractiva al resto del electorado. También tiene muchos flancos donde le van a estar disparando, pero por ahora es como el principal contendiente en ese sentido. En el enfoque de la campaña electoral hay que tener cuidado de quienes quieren sacar al PAC del gobierno y de quienes quieren que no llegue Liberación. Si la campaña se enfoca contra el PAC, esa es la campaña correcta desde el punto de vista de cualquier grupo opositor. Pero si la campaña la enfocan contra Liberación, creyendo que es el grupo que hay que golpear, cuidado con el PAC. Esa es mi observación. Muy buenas noches.